Señor nos bendiga. Amén. Damos muchas gracias al Señor por este tiempo de alabanzas. Ahora vamos a ir a su palabra. El primer domingo del año, es decir, el domingo pasado, estuvimos hablando, meditando y compartiendo una cita bíblica que creo que es muy oportuna para que temprano en el año nosotros pues encaucemos nuestras vidas en el orden que Dios establece. Por eso entendíamos y entendemos que Mateo 6:33 es un buen texto para nosotros empezar este año. Por eso les invito a que precisamente busquemos esa cita y la leamos nuevamente. Mateo 6:33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor añada bendición a su palabra. Cuando nos acercamos a este texto, podemos clasificarlo en tres partes. Lo primero que resalta en él es el mandato, buscad. Eso es una orden, eso está en un modo imperativo, lo que significa que es una obligación hacerlo. Es un verbo conjugado en este modo imperativo, significa, denota obligación o mandato. Lo que quiere decir que quienes reciben ese comando, esa orden, no tienen otra opción si quieren agradar o están sometidos a quien la da. En este caso, nuestro Señor, lo primero que nos dice en este texto es una orden, ese mandato. Y nosotros, si queremos obedecerle, tenemos que cumplirlo. Nadie que no está sometido a algo tiene por qué someterse a eso. Solamente quienes están sometidos lo harán, ya sea gustosamente o ya sea por disciplina, pero se someten. ¿Por qué? Porque están sometidos a esto. Recuerden que en esa audiencia el Señor tenía dos tipos de personas. Estaban los que no eran sus discípulos y estaban sus discípulos. En el capítulo anterior, al inicio del Sermón del Monte, es decir, Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25, hay toda una multitud que está siguiendo a nuestro Señor. Y Mateo capítulo 5, versículo 1 dice que viendo la multitud, esa multitud que le viene siguiendo de distintos lugares, Jesús, viendo la multitud, entonces subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y les enseñaba. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Quiere decir que Jesús tiene dos tipos de personas. Se sienta porque era la posición que ocupaban los maestros de la ley cuando enseñaban. Se sentaban en una silla de piedra que se llamaba cátedra. De ahí es que viene la expresión dar cátedra, porque está sentado en esa silla de piedra donde se sentaban los maestros a enseñar. Y Jesús ocupa su rol de maestro y comienza a enseñarles. Entonces, llegamos a este tramo del capítulo 6, versículo 33, que es como la cúspide de este Sermón de la Montaña, que abarca en Mateo los capítulos 5, 6 y 7. Y en Lucas es en Lucas capítulo 6, versos 20 en adelante. Aquí entonces, en este pasaje, que es nuestro tema central,
Dios en primer lugar y todo lo demás en orden, lo primero que vemos es el mandato. Y la semana pasada hablábamos de las prerrogativas de la obediencia. Dios manda y nosotros obedecemos. Y es una dinámica que se da en toda la Escritura. Personas que tienen a Dios como su rey son personas que se someten. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos algunos ejemplos. Vemos que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra natal y ve a la tierra que yo te he de mostrar, y haré de ti una gran nación. ¿Y qué nos dice Génesis capítulo 12, versículo 4? Que Abraham salió y se sometió a Dios, obedeció. No tenía todos los detalles del viaje, no tenía mucha abundancia de información, pero como Dios lo llamó, él hizo lo que Dios le mandó a hacer. Cuando vamos a Isaías capítulo 6, en esa visión que Isaías tiene del Señor, después Dios pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? ¿Y qué dice Isaías en el capítulo 6, versículo 8? Heme aquí, envíame a mí. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, en el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, versículo 10, dice: a Dios sea hecha tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. En Mateo capítulo 28, versículo 18, nuestro Señor Jesucristo dice: toda potestad, todo poder, toda autoridad me ha sido dada, así en el cielo como en la tierra. En Hechos capítulo 8, versículo 27, Dios manda a Felipe a predicar al desierto. ¿Y qué dice la Escritura? Que Felipe se levantó y fue. Cuando Dios es el que gobierna nuestras vidas, cuando eso que dice nuestro Señor Jesucristo, de que tenemos que buscar, que tenemos que obedecer, simplemente lo que hacemos es que al estar sometido al Señor, nosotros obedecemos. Así es la obediencia. Dios habla y nosotros escuchamos. Dios envía y nosotros vamos. Dios nos manda y nosotros hacemos. ¿Y cómo es la obediencia? Es sin dilación, es sin protesta y es con la pasión que el Señor quiere que se haga. Yo como padre me he dado cuenta, y muchos padres aquí también, que parece ser que todavía los que tenemos hijos bajo nuestra autoridad, o nosotros somos mudos o ellos son sordos. ¿Por qué? Porque decimos: haz esto, y es como si ellos no te han escuchado, ya sea porque nosotros no hablamos o porque ellos no oyen. Y en algunos casos, cuando logran oír, entonces van haciendo en marcha como si fueran soldados, protestando. Entonces, la obediencia no es así. La obediencia es algo que se hace sin retraso, con la actitud correcta y con la pasión que amerita. Dios llama y nosotros obedecemos. Así es la obediencia. A eso es que Dios quiere que nosotros nos sometamos. El Señor nos da la orden de buscar. Nosotros, independientemente de que tengamos suficiente información o no, nosotros vamos a obedecer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Por eso leemos nuevamente el texto. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Comienza con el pero. ¿Por qué comienza con esa conjunción adversativa? Porque de los versículos 25 al 32, el Señor está hablando del afán y de la ansiedad. De las personas que viven constantemente afanándose, confiando en sus propias capacidades para obtener lo que ellos entienden que necesitan. El Señor les exhorta diciéndole: miran los pájaros del campo,
Mira las flores del campo. Dios las sostiene y no los va a sostener a ustedes. Pero a pesar de esas promesas del Señor, el ser humano sigue su marcha en el afán, en la ansiedad, para tratar de conseguir por sus propios medios aquello que Dios le ha prometido que le va a dar si Dios ocupa el lugar correcto. Por eso, lo primero que vemos en este texto es el mandato y hoy vamos a estar viendo la búsqueda. El Señor nos manda a buscar, es decir, tener una disposición de obediencia, de estar sometido a lo que Él nos manda hacer, no importa lo que es, no importa la hora, no importa las condiciones. Si Dios manda, Dios respalda. Si Dios manda, Dios provee. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos como meta procurar? Buscad es la obediencia, es el mandato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? El reino de Dios y su justicia. Esa debe ser nuestra prioridad. Y comenzando este nuevo año, qué mejor que ahora, temprano el año, nosotros poner todas las cosas en el orden que Dios ha establecido. Por eso titulamos este sermón, Dios en primer lugar, todo lo demás en orden. Cuando Dios no ocupa el primer lugar, todo en la vida va a estar en desorden, en contradicción. Y va a producir todo aquello que nosotros no queremos. No nos va a dar paz, no nos va a dar tranquilidad, no vamos a sentirnos realizados ni con propósitos. Ahora, cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, cuando Dios está en el primer lugar, todas las cosas automáticamente se alinean en la posición que le corresponde. Por eso, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? El reino de Dios. Dios aprovecha el mismo diseño que Él nos ha dado, que Él nos ha formado, el mismo diseño que nosotros tenemos de fábrica, para que ese diseño sea encauzado en la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Y cuál es parte de nuestro diseño? Que somos buscadores por naturaleza. Todos nosotros siempre estamos buscando algo, es parte de la naturaleza humana. Siempre estamos ocupados en algo. Aún aquellos que no están buscando nada, están en un estado en el que ellos han decidido estar. Todo el mundo es un buscador de algo. Siempre estamos procurando tener aquello, siempre estamos soñando, siempre estamos procurando algo. Por eso yo creo que R.C. Sproul señala con mucha precisión lo que es su manera de describir esa búsqueda empedernida del ser humano. Por eso lo cito. Una búsqueda puede ser divertida, desde jugar a las escondidas hasta tratar de encontrar huevos de Pascua en el jardín de la Casa Blanca. Una búsqueda puede ser inútil, desde el Diógenes de la antigüedad, que examinaba los más oscuros rincones de Atenas con su linterna, buscando en vano un hombre honesto, hasta los caballeros medievales que buscaban el santo grial, desde la búsqueda de la piedra filosofal hasta la obsesión por descubrir a Shangri-La. Una búsqueda puede ser tediosa y rendir frutos tras incontables horas y prolongados momentos de fracasos. Thomas Edison, al experimentar con miles de sustancias antes de hallarla apropiada para usarla como filamento incandescente, o como Jonas Salk, al activar a través de miles de microscopios antes de encontrar una vacuna contra el polio. Una búsqueda puede ser quijotesca. El alquimista que buscaba una fórmula para convertir en plomo, el oro en plomo. Ponce de León tras la fuente de la juventud. Una búsqueda puede ser maníaca. El capitán Ahab, que se paseaba en su barco con su alma atormentada en aguas inexploradas, poniendo en peligro su tripulación y su misión para vengarse de su odioso castigo, la gran ballena blanca Moby Dick.
El ser humano es un buscador por naturaleza. Ansía descubrir la nueva frontera, el horizonte perdido, la fórmula mágica y el máximo trofeo. Desde Nimrod al acecho del león hasta la persecución tenaz del cazador de criminales nazi Simon Wiesenthal, tras Adolf Eichmann y el doctor Joseph Mengele. La cacería es feroz. Es Cristóbal Colón en busca de un nuevo mundo, Galileo de una nueva luna alrededor de Júpiter. Todos somos buscadores. Cazamos animales y gemas preciosas, buscamos una cura para el cáncer y un modo de resolver la deuda nacional. Buscamos trabajo, citas, gangas y emociones. La búsqueda de la felicidad, de nuestra realización, es nuestro derecho inalienable. Así somos, buscadores. Siempre estamos buscando algo, siempre estamos de alguna manera u otra inquietos porque queremos algo. El Señor lo que hace es que ese afán de búsqueda nos da la manera de que nosotros lo busquemos de la manera correcta. Sí, tenemos mucha pasión, tenemos muchos deseos, tenemos mucho ánimo, pero que ese ánimo y deseo estén en el camino correcto. La velocidad solamente es útil si vamos en la dirección correcta. Muchas veces estamos ansiosos y estamos persiguiendo cosas, pero de nada servirá si eso que nosotros estamos buscando no está en el orden establecido. El Señor nos dice cuál es el orden. Esa búsqueda tiene que ser primero con el reino de Dios y su justicia. Aquí está lo que nosotros vamos a buscar. Lo primero que vemos en el texto es el mandato. Lo segundo, la búsqueda. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? El reino de Dios y su justicia. Los versículos del 25 al 32 nos describen los que buscan los seres humanos. Y si nosotros leemos nuevamente el versículo 33, dice: pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque los gentiles, los que no conocen al Señor, son los que buscan las demás cosas que son necesarias, pero que no son la prioridad. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que si nosotros le damos el primer lugar a Él, eso que no es prioridad, Él ha prometido que nos lo va a dar. Pero lo queremos en el tiempo de nosotros, lo queremos de la manera que nosotros lo queremos, sin esperar el tiempo y el propósito de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios es darle el primer lugar a Dios. Los versículos 25 al 32 pues habla de que los no creyentes buscan los que ellos entienden que es lo que ellos necesitan y en el tiempo que ellos lo necesitan. Si la ansiedad debe ser desarraigada de nosotros y debemos dejar de vivir según esos valores materialistas de aquellos que no tienen al Señor, entonces, ¿cuáles deben ser las prioridades de la vida? El reino de Dios y su justicia. Aquí llegamos a la cúspide de este sermón del monte. Dios en primer lugar, Dios gobernando nuestra vida, Dios siendo nuestra prioridad, son términos sinónimos que nos indican que Dios está donde debe estar. El reino de Dios está explícito e implícito. Nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 18, como ya dijimos en el capítulo 28 de Mateo: toda autoridad, toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Ese reino de Dios está claro en el mundo. El evangelio es el evangelio del reino y se puede definir como el dominio o gobierno regio de Dios sobre el cielo y la tierra. Eso es el reino de Dios. El dominio regio o gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Y estos textos nos hablan de ese gobierno de Dios, de ese reino de Dios, pero no tanto en el mundo, sino en el micromundo que es nuestro corazón.
cuando nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, se está refiriendo a que nosotros tenemos que tener a Dios como el gobernador, como el rey, como el dueño de nuestras vidas, como aquel que gobierna cada pensamiento, cada paso, cada acción nuestra. El reino de Dios en este pasaje es el gobierno de Dios en nuestras vidas. William Hendrickson dice lo siguiente, y lo cito: los oyentes reciben la exhortación de reconocer a Dios como Rey en sus corazones y vidas y de hacer todo lo que sea posible para que otros puedan reconocerle como Rey también en sus corazones y vidas. Y en toda la esfera, en la educación, en el gobierno, en el comercio, en la industria, en la ciencia. Si Dios es el Rey de nuestras vidas, entonces no simplemente su influencia, sino su gobierno será evidente en nuestras vidas. Reino de Dios y su justicia no están separados, cohabitan uno y tienen que ver uno con el otro. Cierro la cita. En otras palabras, buscar el reino de Dios y su justicia es que nosotros vivamos sometidos a todo aquello que Dios establece en nuestras vidas. Que a este comienzo de año todavía nosotros tomamos la determinación, tomemos la resolución de decir, en este año voy a vivir procurando el reino de Dios en mi vida. Que en este principio de año nosotros podamos decir, a partir de este año tomo la determinación, hago la promesa de que Dios gobierne mi vida, que yo esté sometido como su súbdito, como su esclavo, como su propiedad, como su hijo, como su como Él como mi Salvador. A principio de año, esto se puede aclarar mejor con la siguiente ilustración que leí. Un ejemplo de la naturaleza aclara esto. Por sí mismo, el árbol no tiene poder para sustentarse. Nosotros vemos un árbol grande, frondoso, y decimos como que el árbol depende de sí mismo. Pero esto no es así. Sus raíces son como sus manos extendidas al ambiente de donde recibe todo lo que tiene. El árbol depende del sol, del aire, de las nubes, de la lluvia y del suelo. Ni siquiera tiene el poder para absorber la alimentación que necesita. El sol es su fuente de energía. Pero ¿significa esto que el árbol está inactivo? Que como el árbol depende de todos estos elementos, el árbol solamente está puesto ahí y nada más. De ninguna manera. Sus raíces y sus hojas, aunque enormemente receptivas, están muy activas. En una actividad que no se puede ver a simple vista. Por ejemplo, se ha estimado que la cantidad de trabajo realizado por un árbol grande en un solo día para hacer subir agua y minerales desde el suelo hasta las hojas es igual a la cantidad de energía gastada por una persona que sube 300 baldes de agua de 2 a 2 cada vez por una escalera de 3 metros. Esto es sorprendente. No se ve, pero el árbol sí trabaja. Las hojas también son virtuales fábricas, también están tremendamente activas. Si bien es cierto de que Dios ha creado todo, de que todo ha sido creado para ser administrado por nosotros, el hecho de buscar
que Dios sea el rey de nuestras vidas indica que nosotros trabajamos activamente para tener aquello que Dios ha prometido si nosotros trabajamos en el orden que Dios quiere que nosotros trabajemos. Así como el sol, el aire, las nubes, la lluvia coopera para sustentar el árbol hace el esfuerzo trabajando activamente, aunque nosotros no lo vemos. De igual manera, el Señor es el creador, nos ha salvado, pero el Señor quiere que nosotros trabajemos activamente. ¿Y cómo? Nosotros procurando primeramente su reino y su justicia en nuestras vidas. Ahora, pastor, pero ¿cómo yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia en mi vida? Estoy claro, yo sé que tengo que poner a Dios en primer lugar, pero ¿cuál es la manera de hacerlo? ¿Cuáles son los medios de gracia que Dios ha determinado para que nosotros hagamos eso? Esas preguntas virtuales que cada uno de ustedes y yo puedo hacerme, la voy a contestar con otras preguntas en distintas áreas de nuestras vidas. El mandato es claro. Buscad, primer principio, obediencia. La disposición de obedecer a Dios en todo lo que Él manda, en todo lo que Él diga. Nosotros afanando nuestras vidas, guiando nuestras vidas a lo que Dios quiere, no a lo que Dios no quiere. Haciendo lo que Dios manda en el orden que Él lo establece. Porque al fin y al cabo, aquello que nosotros buscamos frenéticamente, probablemente es lo que Dios ha prometido fielmente, pero que vamos a recibirlo cuando Dios esté en el primer lugar. Los versículos 25 al 32 hablan de lo que no conocen al Señor viven buscando constantemente, sacrificando su relación con Dios. Claro, porque no lo tienen, pero nosotros no somos como ellos. Nosotros vamos a buscar primeramente a Dios y luego aquellas cosas por las cuales la gente se afana para conseguir, nosotros las vamos a recibir, porque es una promesa de Dios. Yo le creo a Dios. Dios cumple sus promesas y no la tarda como muchos la tienen por tardanza. De la única manera que Dios retrasa sus promesas es cuando nosotros no hacemos su voluntad. La mayoría de las promesas que Dios ha dado son promesas condicionadas y nosotros, sus hijos, tenemos que ser obedientes para poder recibir todas las abundantes promesas que Dios tiene deseo de cumplir en nosotros sobre la base de la obediencia. Pero ¿cómo yo busco primeramente el reino de Dios? La respuesta a estas preguntas están en algunas preguntas que yo quisiera que nosotros meditáramos. En cuanto a los hábitos espirituales, ¿lees diariamente tu Biblia? ¿Leo diariamente mi Biblia? Si quieres buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, tiene que leer la Biblia diariamente. No hay opción. Una persona que no lea su Biblia es indicador de que Dios no gobierna su vida, se gobierna Él. Está en su trono, dictando órdenes, haciendo lo que Él quiera y se comporta como el monarca y señor y amo de su vida. Pero cuando buscamos primeramente el reino de Dios, nosotros nos acercamos a su Biblia y la leemos. Dios ha escrito dos libros. Uno de esos libros es la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando hojeamos en la naturaleza, estamos viendo la estampa de Dios. Cuando hojeamos cada página de esta hermosa creación, estamos viendo a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como le dice el apóstol Pablo a los romanos, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que aquellos que no creen no tienen excusa. Es lo que se llama revelación general. A esa conclusión llega el salmista cuando dice el necio en su corazón, no hay Dios. La creación es suficiente para que una persona pueda creer, por lo menos, que hay la intervención de un ser superior, de un diseñador,
Y ese diseñador es Dios. Lee tu Biblia diariamente porque la Biblia es el otro libro que Dios ha escrito. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué Dios revela en la escritura? Su propósito, su plan, su carácter. Si quieres conocer a Dios, entonces tienes que leer la Biblia. Cuando Dios gobierna, cuando buscamos primeramente su reino, lo primero que nos vamos a acercar es el libro que nos dice cómo debemos relacionarnos con Él y lo que Él quiere para nosotros. ¿Cómo, si Dios es el rey de mi vida, yo no voy a leer el manual para yo conocerle? Nosotros los seres humanos no vivimos de una manera tan clara como Dios quiere que nosotros vivamos con Él. Y me explico. ¿Qué usted pensaría de una pareja, un hombre y una mujer que se van a casar? Son novios. Y cuando hacen el compromiso, él le entrega a ella un manual de cómo es ella y ella le entrega a él un manual de cómo es, y él le entrega a ella un manual de cómo es él. Vamos a llamarle Juan y Juana. Este es el manual para conocerme a mí, firmado Juana. Y ella lee, este es el manual para conocerme a mí, firmado Juan. Y ahí está todo lo que me gusta. Los primeros 4 capítulos del libro de él es lo que le gusta. Los primeros 122 capítulos del libro de ella es lo que le gusta. Y así él debe aprenderse al cabo de un año, mientras se van relacionando, cómo es ella y ella cómo es él. Y van delante de un juez, pero el juez, cuando los va a casar, le da un examen. Este examen simple de selección múltiple de una hoja para él y este examen de 175 hojas con preguntas, respuestas y desarrollo falso verdadero es para él. O puede ser al revés también. Si lo pasan, es indicador que conocen sus gustos y todo lo que tiene que ver el uno con el otro. Si no lo pasan, no los puedo casar. Gracias a Dios que no es así. Y gracias a Dios que después de 20, 30 años de casado, tampoco nos dan el examen. Porque si nos lo dan, no lo pasamos. Porque nunca terminamos de conocer. Con Dios es lo contrario. Con Dios tenemos una mayor ventaja. Porque el que lee la Biblia sabrá cómo conocer a Dios. En el caso de un hombre y una mujer nos vamos conociendo en el camino, metiendo la pata, con mucho tropiezo, con mucha dificultad. Y cuando creemos que ya hemos superado algo, volvemos otra vez a lo mismo. Pero con Dios no es así. Dios nos da su Biblia para poder conocer su carácter, lo que a Él le gusta. Es por medio de la lectura de la Biblia donde nosotros comenzamos a someternos a las directrices del reino de Dios. Es por medio de la lectura de la Biblia que nosotros vamos procurando vivir en el reino de Dios. En ese gobierno de Dios en nuestras vidas. Cuando dice buscar primeramente el reino de Dios, no se está refiriendo al gobierno universal de Dios, sino al gobierno de Dios en ese micromundo que se llama nuestro corazón. Donde Él ama nuestras vidas y nosotros le amamos a Él, donde Él gobierna, donde nosotros solamente hacemos lo que le importa a Él. Donde nosotros amamos lo que Él ama y odiamos lo que Él odia. Entonces, lee tu Biblia diariamente. Oras y medita en ella todo el día. La Escritura dice orar sin cesar, constantemente. Hace mucho un niño me dijo, pastor, ore con todo el mundo menos con César.
Porque la Biblia dice, orad sin cesar. No, no es sin cesar, es orad sin cesar. Parece que César es medio bandido. No ore nunca con él. Orad sin cesar, dice la Escritura. Constantemente orando. Permanentemente orando. Meditando en la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 1? Que lo mencionamos constantemente. Después que yo leo mi Biblia, entonces yo voy a meditar en lo que he leído. Si no quieres que se te olvide algo, entonces ora y medita en eso siempre. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Quien hace eso será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Y ahora viene lo que más nos gusta. Y todo lo que hace prosperará. ¿Quiere que todo lo que tú hagas prospere? ¿Cuántos dicen amén a eso? Medita en la palabra de Dios de día y de noche. Aplícala, cómetela, duerme con ella, sueña con ella, vive con ella, camina con ella todo momento. Para que entonces todo lo que hagamos nosotros podamos prosperar. Lo que pasa es que queremos la prosperidad sin la meditación. Ora siempre antes de tomar alguna decisión. Si hay algo que yo he visto como pastor, es que la gente toma sus decisiones e informa, pero la mayoría de las personas no consulta. Son dos cosas diferentes. Cuando dice, yo quiero venir a decirle a usted tal y tal y tal y tal y tal cosa, para que usted lo sepa, ¿qué es lo que te están diciendo? No me dejo opinión, se lo estoy informando. Pero el orden bíblico es que nosotros pedimos el consejo. Me he dado cuenta que la mayoría de las personas no consultan porque no quiere que le digan nada en contra de la decisión que ya han tomado. Vas a cambiar de trabajo, te vas de viaje, va a iniciar una nueva relación. Consulta. Consulta. En la multitud de consejeros, no de opinadores, de consejeros, personas sabias, maduras, está la sabiduría. Una consulta puede prevenir una decisión desastrosa. Pero la gente no consulta. Una persona que busca el reino de Dios y su justicia es una persona que va a consultar con personas maduras en la fe que le pueden decir aún lo que ellos no quieren oír. Pero si queremos tomar decisiones sabias, no dependen si lo que yo voy a escuchar me gusta o no. Si es sabio, entonces tengo que escucharlo y tengo que someterme a eso aunque no me guste. Hay tratamientos médicos que son tediosos desde la antigüedad. La Biblia dice de una mujer que padecía de flujo de sangre, que tocó el manto de Jesús, ¿recuerdan? Y fue sanada, donde Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Recuerdan el pasaje? Pues en la versión de Marcos dice, y había padecido mucho por causa de su enfermedad. Hay tratamientos que son incómodos, pero es la solución. Si queremos sanidad, tenemos que someternos a ciertos tratamientos, aunque sean incómodos. Ora siempre antes de tomar una decisión. Hace lo correcto aunque no tenga deseo. Es evidente que eres hijo e hija de Dios y que vive bajo su gobierno en lo público o en lo privado. Te estás discipulando y estás bajo la autoridad espiritual de alguien a quien rendir cuentas. Eso es algo que también he visto como pastor. Personas que viven sus vidas y no le dan participación a nadie en su vida. Y a veces son personas con cara muy seria, ¿no? Y uno ve a una gente con cara seria y dice, oye, ese tipo se le ve que es muy serio, una persona íntegra. Carú. Carú es en plural. Pero no le dan participación a nadie en su vida. Se han encargado de levantar una pared y nadie pasa. Ellos son los amos y señores de sus vidas.
tienen luchas, pero su rostro endurecido da a entender que no la tienen cuando es todo lo contrario. La palabra de Dios dice que así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos uno en Cristo Jesús y todos miembros los unos de los otros. No es que tú vas a estar hablando de tu vida privada con nadie, pero tiene que tener personas que tengan a Dios en primer lugar en sus vidas, que sean de buen testimonio, que sean personas sabias, que es evidente que Dios está con ellos, a la cual tú le puedas hablar de tu vida. Quien no hace eso es una persona que no está procurando el reino de Dios y su justicia. Puede ser controversial, puede ser que incluso no le esté gustando a usted lo que yo estoy diciendo, pero es lo que dice la Biblia. Una persona que procura el reino de Dios y su justicia es una persona que va a buscar a alguien maduro en la fe. Cuando Jesús envió a los discípulos, los vio de dos en dos, porque son mejor dos que uno. Hay del solo, dice la Biblia, hablando de que debemos y somos miembros los unos de los otros. ¿Eres cerrado y no le hablas de tus luchas a nadie? Hay personas que viven tan separados que quieren vender la idea de que ellos no tienen luchas. Que las luchas las tenemos los simples mortales y ellos están en otro nivel de vida donde no tienen luchas. Todo el ser humano está en la lucha. Está lidiando con algo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, lo que quiero hacer, o sea, la inclinación de su corazón pecaminoso, lo que quiero hacer, ¿qué dice el apóstol Pablo? No lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Esa es la vida. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? En mi deseo de querer ser el bien en mi espíritu, pero mi carne se revela. Y ese antagonismo, tenemos que andar a cuesta con él. Y qué bien nos sentimos cuando, siguiendo el orden bíblico, encontramos personas maduras que nos ayudan en este camino. ¿Te congregas? ¿Eres dominguero? ¿O también vienes los miércoles en el caso de nuestra iglesia local? Hay células en los 4 puntos cardinales de la ciudad para que no haya excusa y en la semana también pueda exponerte a otros hermanos. Hay personas que no se acercan mucho a una célula porque no quieren que se metan en su vida. Déjeme decirle una cosa. Cuando nos hacemos miembros de una iglesia, le estamos diciendo a esa comunidad, métase en mi vida. Métanse en mi vida, yo los necesito a ustedes. Yo no puedo caminar en la vida cristiana sin las personas que me acompañan. Si voy cerca me puedo ir solo, pero si voy lejos me quiero ir acompañado. Quiero caminar sin caídas, quiero caminar mediante medidas preventivas constantemente. Una consejería a tiempo puede prevenir una caída irreversible. Y hay caídas cuyas consecuencias podrán acompañarte toda la vida. Eso de que yo no hablo mi vida con nadie y nadie tiene que meterse en la vida es una actitud inmadura y probablemente de una persona que no conozca a Dios. Y si se muere en esas condiciones, nunca verá a Dios. Porque si no lo conoce, una persona madura le da participación a otros en su vida y es una manera de buscar el reino de Dios. ¿Eres fiel en tus finanzas? ¿Sirve a Dios íntegramente en tus finanzas? ¿Estás consciente de que eres un mayordomo, un administrador, no dueño? Nosotros no somos dueños de nada, ni de nuestras vidas, ni de nuestras esposas, ni de nuestros hijos, ni de nuestro trabajo, de nada. Todo lo que nosotros tenemos es para la gloria de Dios. Hemos sido creados para la alabanza y la gloria de su nombre. ¿Qué haces con tu finanza? Y digo esto porque la manera en cómo nosotros manejamos nuestras finanzas es un resultado de cómo está nuestra relación con Dios. La palabra de Dios nos enseña el diezmo. Nosotros creemos en el diezmo. De que todo lo que recibimos, una 10ª parte para el Señor.
la manera en cómo yo me aferro a eso, diciendo, no, todo es mío, es indicador de cómo está el corazón humano. Si hay algo que esta iglesia en particular tiene, es que el tema financiero no es un tema principal. Todos los que asisten y son miembros de esta iglesia lo saben. Ni siquiera la iglesia que lo hacen, gloria a Dios, está bien, pero nosotros ni siquiera tenemos en el culto un momento para recoger el dinero. Hay urnas que discretamente están colocadas en el templo para que en un momento de intimidad entre usted y Dios, usted coloque allí lo que es su deber y mi deber dar. Ni siquiera llevamos cuenta, no ponga nombres, no se le exige nombres. Aquí no se registra quién da y quién no da. Si alguien no quiere dar por las razones que sea, sepa muy bien que es un asunto entre usted y Dios. Pero cuando Dios es el rey de nuestras vidas, entonces aún nuestras finanzas son de Él. Y sabemos que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y que Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle sobre la base de nuestra fidelidad. Probadme en esto, dice el Señor. Pero cuando estamos alejados de Dios, comenzamos a cavilar y a conjeturar. Todas estas preguntas nos indican si Dios es el rey de nuestras vidas. El tiempo se ha pasado, pero hay más preguntas. Si estás casado, ¿cómo manejas los conflictos matrimoniales? ¿Oran juntos como parejas? Si tienen hijos, ¿cómo lo estás criando? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Te conformas con que sea un buen hijo? ¿O quieres que también tu hijo sirva a Dios? Si alguien te da una información de tu hijo, descalifica a la otra persona sin averiguar si tienes razón o no. En tu trabajo, ¿cómo es tu ética de trabajo? Si tienes negocio, ¿cómo es tu ética de negocio? Maneja con honradez el tiempo tuyo y lo demás. Si eres independiente, ¿cómo son tus precios? ¿Son justos? ¿Te gustaría tener empleados como tú? ¿O te gustaría tener un jefe como tú? Hay personas que yo le he hecho esta pregunta. ¿Te gustaría tener un empleado como tú? ¡Ay, no! Entonces representa a Dios en tus roles. Hay hermanos que se llenan la boca diciendo, nosotros tenemos un devocional en el trabajo. La pregunta que yo le hago es, ¿a qué hora comienza el horario de trabajo? A las 8 de la mañana. ¿Y a qué hora es el devocional? Y ahí como que no me quieren decir. Si el horario de trabajo es a las 8, no comience el devocional a las 8. Comiéncelo a las 7, 7:30. Pero no honra a Dios el hecho de que usted esté haciendo algo para Dios, violentando las normas de trabajo. Usted no puede robarle al jefe para darle a Dios, porque cuando hace eso, le está robando a Dios también. Si el trabajo y su horario es a las 8, haga el devocional antes y dé testimonio y trabaje a partir de las 8. Mas buscad primero el reino de Dios. Todas estas preguntas nos ayudan a nosotros entender si estamos buscando o no el reino de Dios. Cuando buscamos el reino de Dios, las añadiduras están seguras. ¿Cuáles son las añadiduras? Todo lo que nos dice los versículos 25 al 34, qué habremos de comer, qué habremos de vestir, qué habremos de beber. Esas son las añadiduras. La búsqueda empedernida de lo material, sacrificando nuestra relación con Dios. Cuando Dios está en el primer lugar, haciendo lo que Él nos manda, todas esas cosas vendrán seguras. Pruébelo y usted verá que Dios no falta a su promesa.